Julián, un saludo muy cordial a todos los que están ya conectados en esta sala virtual. El Señor nos ayude en el desarrollo de este estudio muy práctico, es cierto. Eh, los institutos eh, bíblicos, seminarios, le llaman teología práctica, ¿no? Entonces, estamos en eso, en procurar poner en práctica lo que es la comunicación de la palabra del Señor a través de la predicación. Y pues este es un tema, es una materia que requiere preparación. Sí necesita mucha atención, concentración, porque nada menos, imagínense hermanos, el predicador se convierte en un transmisor, se convierte en un portavoz de la palabra de Dios. Es por medio del predicador que Dios ha de comunicar su palabra a los oyentes y por tanto, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15, también yo quisiera decirles lo mismo. Procura, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. La idea es poder saber cortar correctamente, ¿no? De poder exponer lo suficientemente claro y consistente, basado, por supuesto, en la misma palabra de Dios. Es cierto que no se puede evitar los pensamientos, ideas, criterio del predicador, pero sobre todo debe tener primacía la palabra de Dios, porque ella es inspirada por el Espíritu Santo, con todo el poder, el vigor y la eficacia, ¿no? Como también el escritor a los Hebreos dice, toda la escritura, bueno, la palabra de Dios dice que es más cortante, eficaz que espada de dos filos, que toda espada de dos filos que penetra hasta el alma y a ver, perdón, estoy confundiendo el texto exactamente. A ver, dice así, 4:12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, eh, nuestra palabra puede ser, puede ser influyente. Nuestra palabra puede ser ilustrativa. Nuestra palabra puede ser de utilidad, pero solo la palabra de Dios tiene la eficacia de transformar pensamientos, mentes, corazones, en fin, eh, obrar en la vida plena del ser humano. Así que en este sentido, hermanos, sí necesitamos poner atención en este tema, en esta materia, y de corazón he estado orando para que cada uno de los participantes realmente pueda tener provecho, pueda hallar provecho en el estudio de este tema, de este libro, exponiendo la palabra. Así que eh, más o menos el plan que me propuse es no podremos avanzar todo el libro en detalle, ¿no? Para eso es importante que el estudiante haya leído el curso, de modo que vamos tocando especialmente el aspecto práctico ya de la elaboración propiamente del sermón. Por ejemplo, el tema de el predicador, la predicación, todo eso son temas muy importantes que me gustaría mucho que ustedes ya lo habrían leído. Y si no, pues es tarea para la próxima clase que puedan leer este material. Pero en este tipo de clases, de cursos, vamos a lo práctico, porque es allí donde
donde muchas veces fracasamos, ¿no? Es como decir, tenemos un manual de natación, ya podemos tener dominio sobre el manual, pero si no nos lanzamos a la piscina o al río, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que teóricamente sabemos o dominamos, digamos? Así que hermanos, principalmente vamos a ocuparnos, después de tener una base teórica, digamos, de lo que es el sermón y sus partes y sus elementos, vamos a procurar ponerlo en práctica, primeramente elaborando sermones, o a lo menos un sermón, digamos, durante el transcurso de, esta, de este estudio. Y el día sábado, en la voluntad del Señor, vamos a tener 2, 3, 4 expositores, ¿no? Y todos nosotros tenemos que participar haciendo un análisis de la exposición que los hermanos van a hacer, para ir aprendiendo nosotros mismos y también ayudando a los hermanos a poder hacer ajustes posiblemente en la presentación que hayan hecho de su sermón. Hermanos, me voy a permitir, Oscar, el técnico aquí, por favor, si puedo compartir pantalla. Sí, hermanito, bien pueda que usted tiene el co-host, tiene la autorización. Excelente, gracias, Oscar. Entonces, ahí me avisan, por favor, si está bien, lo tienen en pantalla. Este es el texto que estamos proponiéndonos estudiar, exponiendo la palabra. Eh, Siento que ya lo tienen, espero que todos, el texto, entonces siempre se puede repasar y volver a las páginas, al tema, al inciso, en fin, a lo que nos estemos refiriendo en el transcurso de la lección, en el avance mismo. Entonces vamos a una breve introducción. Introducción. ¿Qué es la predicación? Bueno, en el texto voy a pedir ahora que puedan ir participando, por favor. Pueden entonces, para participar, activar su micrófono y participar. Dice, ¿qué es la predicación? Bueno, podemos ver aquí básicamente lo siguiente. Es comunicar, dice, la verdad divina en forma verbal, con el fin de convencer o mover a las personas a una acción positiva hacia Dios. Entonces, predicación es comunicar, es comunicar. ¿Qué cosa? No son mis pensamientos, no es mi criterio, no es la palabra del predicador, sino la verdad divina. Eso está en la misma palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, necesariamente el predicador tiene que estar bien familiarizado con el contenido de la Biblia. Debe ser bien claro para él que la Biblia, este libro sagrado, está dividido en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento relata desde la creación del mundo, la creación de los seres vivos, de todo lo que existe en este mundo, y finalmente de Adán, luego de Eva, el inicio del pecado en el mundo, y bueno, todo lo que relata el Antiguo Testamento hasta unos 400 años antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Y luego el Nuevo Testamento, pues relata justamente el nacimiento del Señor Jesús. Los cuatro evangelios son la historia de la persona, las enseñanzas, las obras del Señor Jesucristo, y los cuatro evangelios concluyen con la pasión del Señor Jesús, su muerte, su crucifixión, su muerte, sepultura, resurrección, y luego el gran mandato, ¿no es cierto?, a ir a las naciones para ser discípulos, predicar este evangelio, en fin, que continúa con el libro de los Hechos, que es prácticamente historia, luego
las epístolas, que son la interpretación de las enseñanzas tanto del Antiguo Testamento como de las palabras, la enseñanza principalmente del Señor Jesucristo en concordancia con el Antiguo Testamento. En fin, las epístolas tienen una tremenda utilidad para el cristiano. Concluyendo con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de los acontecimientos futuros, como nos relata todo el texto. Entonces, comunicar la verdad divina significa que el predicador, el expositor, debe conocer la palabra, debe conocer su Biblia, debe estar completamente familiarizado. Y aquí voy a hacer un paréntesis. El predicador debería procurar leer la Biblia de manera muy secular. No se puede leer toda la Biblia en un año, dando, digamos, una media hora de lunes a sábado, dedicando una media hora a la lectura. Lectura nada más, no estoy hablando de estudio propiamente, de lectura para familiarizarse con la palabra de Dios. Por supuesto que ha de requerir estudio de porciones, de temas, de doctrinas, en fin, que eso requiere otro tiempo. Entonces, que la predicación es comunicar la verdad divina, dice en forma verbal. En forma verbal significa que se tiene que verbalizar, se tiene que expresar, ¿no?, en pensamientos completos, en ideas completas sobre cualquier aspecto, pero se tiene que verbalizar, se tiene que decir, se tiene que expresar. ¿Cuál es el fin? Pues dice mover o convencer o mover a las personas a una acción positiva, a una acción positiva. Esto significa que la predicación, la enseñanza, la exposición de las escrituras no es como algunas radios o canales de televisión dicen que esta empresa es para entretener, es para distraer, es para divertir. No, el púlpito no tiene ese objetivo. Es comunicar la verdad divina en forma verbal, dice con el fin, o sea, tiene que buscar un fin. No se trata de llenar espacio nada más en el programa de la iglesia. No, es con el fin de convencer o mover a las personas a una acción positiva hacia Dios. Bien, podemos continuar. Ahora, bien, toda comunicación, viendo la predicación como comunicación, como esta acción de comunicar, entonces a lo menos debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. El predicador, o sea, el emisor, en este caso en la comunicación se dice el emisor, pero en homilética diremos el predicador. El predicador es el que emite el mensaje y luego el mensaje propiamente. El predicador no es nada si no tiene un mensaje, ¿no? Si no tiene un mensaje, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su tarea? Nada. Entonces, el mensaje, el predicador sin el mensaje no es predicador. Por tanto, está el predicador o el emisor de la comunicación, está el mensaje propiamente, que es el contenido de lo que va a presentar el predicador. Número 3, el medio. El medio será de manera presencial ante personas que están delante de él, una congregación, por ejemplo, o quizás a través de la radio, la televisión, o aún puede ser mediante la página escrita, ¿no? La página impresa, el medio. Luego tenemos el receptor, la persona que va a escuchar, la persona que va a recibir el mensaje, el receptor. Y luego la retroalimentación, que es mayormente la respuesta, la reacción del oyente. En un auditorio, por ejemplo, es importante que el predicador tenga muy bien abiertos los ojos y observar a su auditorio, mantener un contacto visual con sus oyentes para saber lo que está aconteciendo, ¿no? Lo que está ocurriendo, si realmente están atentos a la comunicación
o están distraídos, o quizás están muy fatigados por motivo del calor, o quizás están con mucho frío, en fin, tiene además que observar también cómo responden. Hay algunos que hacen algún gesto como diciendo, no entiendo, ¿no? Y el predicador debe poder leer, digamos así, en los gestos, ¿no? En, en, incluso la manera como se sienta el oyente, ver cómo está reaccionando hacia el sermón, hacia la exposición de la palabra. Entonces, esa es la parte de la retroalimentación. El predicador debe poder leer entre sus oyentes su reacción hacia el mensaje, hacia la prédica, hacia la exposición que él está haciendo. Por ejemplo, si alguien está mirando a cada momento su reloj, ¿qué está indicando? El predicador debería darse cuenta que quizás ha pasado la hora, ¿o no? Continuamos. Sin embargo, hay obstáculos en la predicación. Bueno, este contenido está en esto que estoy avanzando, está en lo siguiente, en la predicación, está en la primera lección prácticamente. Página 5 está lo que es la predicación, página 6, retroalimentación, y dice la importancia que tiene la predicación. Vamos a pasar un momento allí. Quizás antes de ir a los obstáculos, me encantaría poder escuchar la lectura. Por favor, algún hermano podría activar su micrófono y leer lo que está en la página 6 después del inciso B, la importancia que tiene la predicación. Me gustaría que lea el primer párrafo, por favor. Amén. Adelante. La predicación tiene como propósito que los oyentes escuchen el Evangelio y pongan su fe en el Señor Jesucristo, y que los que ya han creído en Él sean afirmados, orientados y fortalecidos en su fe. Muchísimas gracias. Entonces, aquí podemos ver que la predicación o está orientada a personas que no conocen al Señor Jesucristo y pues deben escuchar entonces el Evangelio, ser orientados a poner su fe en el Señor Jesucristo, motivados, animados, inspirados a que puedan depositar su fe, su confianza en el Señor Jesús para salvación. Y que los creyentes, los que hayan creído en el Señor Jesús, pues sean afirmados, orientados, fortalecidos, enseñados, en fin. Entonces, aquí nos habla de la importancia que tiene la predicación. Hermanos, el púlpito, el lugar del púlpito en la iglesia local tiene una importancia muy grande. Reitero que no se trata solamente de llenar el espacio en el programa, ¿no? Que tenemos canto, luego tenemos anuncios, luego tenemos esto, y entonces también la predicación, ¿no? Como otro número del programa de la iglesia. No, no es así. La predicación, la enseñanza, la exposición debería tomar un lugar central, ¿no? En el desarrollo del culto para edificación de los creyentes, para salvación de los que no son aún creyentes. Además, aquí da 5 razones, dice, tenemos las siguientes razones que demuestran la importancia de la predicación. Entonces, quizás podemos observar a lo menos las tres primeras razones, y voy a pedir que otro hermano pueda leer el número 1, otro, el 2 y después el 3, ¿no? Para reflexionar un poquito. Por favor, alguien pueda activar su micrófono y leer el punto 1. Amén. Dice el punto 1. El Señor Jesucristo encomendó a los discípulos la tarea de predicar. Marcos 3, 13 y 14 y Marcos 16, 15 y 16. Ahí está, en Marcos 3, 13 es muy, muy ilustrativo poder ver que cuando el Señor llamó a sus discípulos, y entonces dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Lucas nos dice que el Señor pasó la noche en oración y cuando vino el día, entonces llamó
¿no? En el verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí hay un proceso, ¿no? El Señor los llama, antes ora, los llama y luego Él quiere que estén con Él, por supuesto que lo conozcan, que estén realmente en una relación muy estrecha con Él y entonces les ha de enviar a predicar. Entonces, esta es una razón importante que le da, es una razón muy sobresaliente que le da realmente, que señala, subraya la importancia que tiene la predicación. Es el Señor, es el mismo Señor que encomendó a sus discípulos. Este no es un mandato del gobierno de un país, no es de un líder religioso, no, es un mandato del mismo Señor Jesucristo. Entonces, para esto los llamó, los eligió y les envió. El apóstol Pablo también, algo tiene que ver con el apóstol Pablo. Por favor, ¿algún otro hermano podría dar lectura al segundo punto? Amén. Antes de leer este versículo, reitero, no olviden que las hermanas también pueden participar. Las hermanas también pueden participar leyendo algún versículo para que sepan yo, hermanas que están en este momento en la sala virtual. Dice el segundo punto, el apóstol Pablo encargó a Timoteo a predicar. Segunda de Timoteo 4:1-2, dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Muchas gracias, hermano Julián. Y el tercer punto, por favor, alguien lea. Se consideran hermosos los pies de quien lleva el mensaje de la paz, de salvación. Isaías 52:7. Se consideran hermosos los pies de quien lleva el mensaje de paz y de salvación. Isaías 52:7, por favor, si tu hermana puede leer. Amén. El apóstol Pablo exclamó, ay de mí si no anunciara el evangelio. Primera de Corintios 9:16. Muchas gracias, hermano. Sin embargo, podemos leer también Isaías 52:7, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, entonces hay alguna otra razón más que nos da, que nos señala la importancia de la predicación. No se puede, es indiscutible, hermanos, hablar sobre la importancia de la predicación. Es la predicación de la palabra de Dios que ha traído conversión a millones de almas. Nosotros mismos es por la exposición de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, que vinimos a conocer a nuestro Salvador. Entonces, la predicación tiene una importancia muy grande que Dios mismo le da. Sin embargo, pueden presentarse obstáculos en la predicación, y como que cuando el predicador está delante, empieza a presentar su sermón, se presentan obstáculos. Y ahí pueden ser obstáculos internos, los que tienen, dice, las personas en el auditorio. Sí, internos. Por ejemplo, si un niño está corriendo por medio de la sala o jugando con algún otro juguete, porque no lo han llevado a la clase de los párvulos o algo así, entonces, por supuesto,
crea un obstáculo interno en los oyentes. Les distrae, ya no van a recibir el mensaje, el sermón, la exposición. Pero y pueden haber otros, el frío, el calor, la falta de ventilación, puede ser, y alguna otra cosa. Incluso si el predicador no expresa con claridad las palabras, o demasiado fuerte el volumen de los parlantes, o quizás muy bajo, o con un ruido tremendo. De todos modos, todo esto se convierte en obstáculo para recibir el mensaje con claridad. Y aquí creo que los diáconos, los hermanos responsables, los encargados de sonido, del salón, el auditorio, deben poner atención para que la palabra llegue sin impedimentos al oído y al corazón de los oyentes. Pueden haber obstáculos externos. Estos se producen fuera del auditorio. Por ejemplo, si ahí en la calle hay niños que están jugando y gritando, están en un campeonato de fútbol o algo así, por supuesto que va a crear obstáculos para los oyentes, ¿no? Y eso viene de afuera. Son obstáculos externos. También pasamos a lo siguiente, hermanos. Hablamos de la importancia de la predicación. Hemos visto, perdón, esa imagen que ustedes ven es un estadio lleno de personas que han ido a escuchar al doctor Billy Graham ahí en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Y pues la predicación tiene tal importancia porque puede llegar a personas y cambiar sus vidas desesperadas, quizás sin orientación, sin luz, llegar con el mensaje del amor, de la misericordia del Señor para el ser humano. Hay algo más que en cuanto a la importancia está señalado, ya leímos en Marcos, también que el apóstol Pablo lo encargó a Timoteo, le dijo que delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo, ¿no?, que debía ocuparse en la predicación, etc. Hermanos, sin embargo, hay otros aspectos como que el nivel de educación también exige mayor atención en esta labor de la predicación, mayor atención y preparación. El apóstol Pablo en esta porción de Corintios, que ya lo leyó el hermano, allí leemos que lo que dice, a ver, vamos a repasar un momentito en Corintios. En 1 Corintios 9, 16, dice el apóstol, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice el apóstol, si no anunciare el evangelio. Ahora, hermanos, disculpen un momentito, quizás estoy obviando. Está en el verso 22, ¿o no? Dice el apóstol, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Si bien esta porción puede necesitar bastante tiempo para dar mayores explicaciones, pero hermanos, a lo menos el apóstol Pablo podía hablar a los griegos con total soltura porque él estaba preparado. Él podía hablar a los judíos en el lenguaje de los judíos. Podía hablar con los doctores de la ley porque tenía ese nivel también de preparación. Y seguro que podía hablar a los gentiles, a los ignorantes de las escrituras, usando lo que ellos conocían y tomando la palabra del Señor y aplicando a esa situación. Entonces, el apóstol Pablo sabía acomodarse al nivel
de las personas, de conocimiento de las personas. Saben que en nuestras congregaciones cada vez más es más homogénea, digamos, homogéneo el auditorio. ¿Por qué? Hay más gente preparada, estudiada, profesional, universitaria, etc. Pero en tiempos pasados había la asistencia, el auditorio era más heterogéneo. Habían personas que apenas podían leer, otras personas más avanzadas, otras profesionales. Entonces, esa era la situación. Ahora, cada vez más, las personas, la gente se quiere educar, ¿no? Hay más gente educada en ese sentido, más culta, quizás gente más preparada, con más conocimiento. Entonces, pues es muy importante prepararnos para poder alcanzar también a ellos, ¿no? Necesitamos prepararnos correctamente. El mal uso del lenguaje, por ejemplo, puede ser un obstáculo para que una persona educada continúe escuchando la exposición. Algunos dicen, ay, ¿cómo se expresa esta persona? Yo prefiero ir a pasear, ¿no? A caminar. Entonces, sí que necesitamos prepararnos para llegar a todas las personas que asisten. El contenido, hermanos, el contenido de nuestra predicación anuncia consecuencias eternas. Si presentamos el mensaje del Evangelio y la persona cree, es salva. Si no cree, y no cree porque no ha entendido, porque no hemos sabido exponer con claridad las verdades de la palabra de Dios, esa persona posiblemente se va a perder porque no ha entendido la importancia, la necesidad de poner su fe en el Salvador o la gravedad de su condición espiritual pecaminosa. Entonces, qué importante es podernos preparar realmente para poder exponer, enseñar, predicar la palabra del Señor. Hay un argumento más aquí que nos habla de la importancia de la preparación, en este caso de la preparación para la predicación. Es el tiempo que ocupa la predicación. Y ese tiempo es grande, hermano. Si tomamos una calculadora, supongamos que, si supongamos que tomamos 30 minutos, exponemos 30 minutos a 100 personas juntas, ¿no? Tenemos 30 minutos, estamos ocupando solo 30 minutos y nos escuchan 100 personas. ¿Cuántos minutos se suman? 3.000 minutos. 3.000 minutos. Si esto dividimos entre 60 que tiene la hora, 60 minutos, ¿saben cuántas horas suma? 50 horas. Cuando el predicador toma solo media hora para exponer un tema y tiene 100 oyentes, se puede multiplicar esos 30 minutos por esos 100 oyentes y suman 3.000 minutos, que divididos entre 60 minutos que tiene la hora, tenemos 50 horas que el predicador en media hora de exposición ha tomado el tiempo de las personas. Si no ha sabido presentar bien la palabra de Dios, es una pérdida terrible del tiempo que ha ocasionado a las otras personas. Y el tiempo es un bien, es un recurso que Dios nos da, que no se puede guardar, no se puede ahorrar, ¿no? O se lo usa o se lo desperdicia. Y si esas 50 horas se han desperdiciado, no se ha aprovechado, entonces es algo terrible, ¿no? Que quizás el Señor también ha de pedir cuenta a los creyentes del mal uso del tiempo. Así que, hermanos, el tiempo que ocupa la predicación es grande.
Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad que asume el predicador para tomar el tiempo, para ocupar el tiempo de sus oyentes. Bien, todo esto puede hablarnos o motivarnos a mejor preparación de nuestros sermones. Ahora sí, hermanos, no sé si hay alguna pregunta quizás antes de entrar al sermón propiamente. Me gustaría escuchar si quizás hay alguna pregunta de todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Por favor, me gustaría que se sientan libres de hacer preguntas, por supuesto, concernientes a lo que estamos tratando esta noche. Bueno, quizás debemos seguir adelante. No he visto señal de que alguien quiera activar su micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos? Aprovechando el tiempo que nos queda hasta unos 20 minutos más, vamos a tocar el aspecto del sermón propiamente. Y entonces, primeramente vamos a observar que si bien hay cada predicador, cada maestro sobre el tema puede hablar de una cantidad bastante numerosa de tipos o estilos de sermones, pero nosotros tenemos solo 4 y que al fin de cuentas cualquier otro estilo va a caer en uno de estos 4. Fíjense, en el primer lugar, estamos en la lección número 4, el sermón. Y ahí habla de tipos o estilos de sermones. Lo primero que nos presenta es el temático. Viene de tema, o sea, está basado en un tema específico. ¿Qué es lo que se hace cómo se elabora un sermón temático? Bueno, lo que se hace es que primeramente se elige un tema bíblico. Supongamos, alguien me dice, bueno, hablemos de la fe. La fe es un tema muy amplio. Es un tema que se encuentra en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si miramos una concordancia, podemos contar muchísimos versículos en la Biblia. Pero eso hace que nosotros no podamos predicar sobre todos los versículos que están en la Biblia acerca de la fe. Eso es imposible. Entonces tenemos que elegir de acuerdo al objetivo que tenemos para presentar ese tema. Y claro, más adelante vamos a ver qué son los objetivos. Entonces, el tema, básicamente un sermón temático, que lo primero que se hace, se elige el tema. Supongamos que en la congregación los hermanos me dicen, o le dice a usted, hermano, o allí en el grupo de hermanas, a una hermana le dice, hermanita, por favor, ¿por qué no nos enseñas sobre qué? Digamos sobre el tema del bautismo, porque ya no les hemos entendido esto a los hermanos. Imagínense, ¿no? Es una locura tal cosa. Pero supongamos, entonces el bautismo. Sobre el bautismo encontramos varias porciones en la Biblia, el bautismo. Ya si vamos a enseñar sobre el bautismo cristiano, sobre la necesidad, la importancia de que un creyente nuevo debe pasar por las aguas del bautismo, entonces tenemos que elegir cuál porción. Quizá vamos a Hechos capítulo 8, donde del bautismo del eunuco, ¿no es cierto? O puede ser que vamos a ver el bautismo o a estudiar otra porción como Romanos capítulo 6, donde habla de el significado espiritual del bautismo, o alguna otra porción. Entonces, ¿qué se hace? Primero se elige el tema y entonces se busca la base bíblica. La base bíblica, es decir, dónde en la Biblia se trata sobre el tema. De manera que un sermón temático está basado en un tema, desarrolla un tema. Hermanos, ¿ustedes podían darme algunos temas? Por favor, me gustaría escuchar al menos 3 temas. Puede activar su micrófono y darme algunos temas. 3 vamos a escuchar, por favor. Sanidad divina.
sanidad divina. Ah, sanidad divina. A ver, ¿dónde encontramos eso de sanidad divina? Entonces, tenemos que buscar la base bíblica para elaborar un sermón sobre la sanidad divina. ¿Algún otro tema? La oración. La oración. Hermanos, qué importante es en la vida del creyente y de la iglesia la oración. Y al respecto hallamos muchas porciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora hay oraciones sobresalientes, por ejemplo, la oración que hizo Daniel, ¿no? En el capítulo 9, al empezar el capítulo 9 de su libro, Daniel, o Nehemías, o Esdras, o quizás el mismo Señor Jesús en Juan 17, o el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. En fin, podemos, la oración que el Señor enseñó en Mateo capítulo 6. Entonces, ahí tenemos ya porciones incluso amplias sobre el tema, la oración. ¿Algún otro tema? Tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Bueno, el tribunal de Cristo ahí nos lleva a 2 Corintios 5:10, Romanos 5:10, y seguro que está relacionado con 1 Corintios 3. En fin, sería asunto de buscar las porciones bíblicas que tocan ese tema y desarrollarlo. Entonces, este es el sermón temático. Luego tenemos otro tipo de sermón que es el textual, el sermón textual. Este sermón está basado en una porción bíblica breve, vale decir un versículo, como puede ser Juan 3:16 o 2 Timoteo 3:16, puede ser Juan 14:6. A ver, ¿qué otras citas bíblicas les viene a la mente para tomar como base de un sermón textual? Juan 1:12. Juan 1:12. En Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, etcétera, ¿no? Linda porción que habla de ser hechos hijos de Dios, etcétera. Juan 1:12. Una linda porción. ¿Algún otro pasaje? Juan 5:24. Juan 5:24, que habla del pasado, el presente y el futuro, ¿no? De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está hablando del presente. Y luego dice, no vendrá condenación. Está hablando del futuro, pues ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo versículo, es hermoso ese versículo. Entonces, hermanos, un sermón textual está basado en una porción breve, un versículo en este caso. Solamente que cuando elaboramos un sermón textual, debemos poder obtener todo el material de ese versículo. A veces tenemos la tendencia de leer el versículo, citar el versículo e ir a Génesis hasta Apocalipsis, dar un paseo bíblico por todo lado, pero no. Hermanos, el texto bíblico, ese texto tiene tremenda enseñanza, es palabra de Dios inagotable. Podemos de allá mismo obtener la enseñanza, el mensaje que está allí, que está en esa porción, aunque breve, pero hay versículos que son joyas, ¿no? Para elaborar un sermón completo. Se pueden citar otros textos de apoyo, es cierto, sí, pero que sean nada más como apoyo, como ilustración, pero la base no debe moverse, debe ser todavía esa porción de la Biblia. Sermón textual. Tenemos otro, el expositivo. Este tipo de sermón es el más dificultoso en elaborar, pero el más provechoso tanto para el predicador como para el oyente. ¿Por qué? Porque el predicador ha de estudiar, bueno, ¿cómo es el sermón expositivo? Digamos eso primero. Está basado, dice, en una porción amplia. Puede ser en un párrafo, puede ser en un capítulo, puede ser en un libro. Le cuento que una vez, yo muy joven, nos visitó un misionero que ya está con el Señor.
Él nos predicó en un sermón de 35, de 40 minutos, todo el Evangelio de Mateo. Ustedes dirán, eso es imposible, pero Él lo hizo, ¿no? Él habló de la genealogía del rey, ¿no? Después de el nacimiento, la adoración del rey, luego las leyes, la reglamentación así del rey, en los capítulos 5 al 7, ¿no? El Sermón del Monte. Y entonces las obras del rey, pues habló de los milagros y todo eso, las enseñanzas del rey, y pues concluyó con la muerte, la sepultura, resurrección y el mandato del rey, ¿no? Fue tremendo, se quedó ese sermón para mí por hasta ahora un sermón expositivo. Por supuesto, no les animo a los aprendices, a los novatos, a hacer un ejercicio tan grande, pero hay libros cortos como Filemón, por ejemplo. Un libro, una epístola con un contenido social riquísimo, pero con un enfoque cristiano. Hermanos, léanlo otra vez, a ver, Filemón. Es hermosa esa epístola que muy bien se puede desarrollar en un sermón. Por supuesto, si uno quiere profundizar, puede dividir en 1, 2 o 3 sermones. Entonces, un sermón expositivo está basado en una porción más amplia de las Escrituras. Les decía que trae mucho provecho al predicador. ¿Por qué? Porque el predicador ha de tener que estudiar esa porción y se enriquece al estudiar la palabra de Dios porción tras porción. No solo versículo aquí, otro más allá y otro más allá todavía, no, sino que estudia esa porción y pues se va a empapar del contenido de esa porción. Y la congregación también es beneficiada porque está aprendiendo Biblia, ¿no? Muchos oyentes, si están siguiendo la prédica, la enseñanza con su Biblia abierta, nada raro que van a tener esa porción como una porción favorita. ¿Por qué? Porque la van a comprender. Así que tiene mucho valor, mucho beneficio, trae mucho beneficio los sermones expositivos. Finalmente tenemos el sermón biográfico, basado en la vida de un personaje bíblico. Es cierto que no es, ¿qué digo?, fácil tampoco, porque, por ejemplo, si alguien me da, hermano, ¿de quién podemos hablar? A ver, un personaje, deme un personaje. Y alguien dirá Moisés. Moisés, pues hay abundante material bíblico para hablar de Moisés, que en una sola sesión no se puede alcanzar. Entonces, ¿qué hacer? Si hablamos de todo modo de Moisés, bueno, nos enfocaremos en algún aspecto de la vida de Moisés. Quizás, por ejemplo, su encuentro con Dios. Ya esto sería tremendo. O quizás su carácter. ¿Qué dice la Biblia respecto de Moisés? Dice que era el hombre más humilde. Y ahí podríamos buscar alguna base bíblica donde se muestra su humildad. Y pues podemos enfocar así algún aspecto de la persona de Moisés, de la vida de Moisés, para desarrollarlo en un sermón. Pero si queremos desarrollar toda la vida de Moisés, posiblemente vamos a necesitar 4, 5, 6, 10 sermones. Entonces se podría hacer toda una serie de estudios sobre la vida de Moisés. Bien, esto hasta aquí, pero tenemos unos minuticos, como dicen ustedes. Podemos ir a los objetivos del sermón. Voy a tratar de ser breve y siempre se lo puede repasar con el texto que tienen a la mano. ¿Qué es un objetivo? Aquello que deseamos lograr mediante una acción. Ese es el objetivo, no algo que estamos persiguiendo hacer. Y todo sermón, hermanos, hermanas, todo sermón debe tener un objetivo definido. Si no tiene un objetivo definido, no logra nada. No logra nada. Entonces tenemos que darle un objetivo. Tenemos que señalar el objetivo del sermón. Respecto a los objetivos, hay objetivos generales y objetivos específicos. Entonces, cuando vamos a los objetivos generales, hermanos, esto es muy simple. El mundo
está dividido en dos secciones grandes. No se trata si son blancos o morochos, no. En dos secciones grandes. El mundo está dividido en dos secciones grandes. Los que son salvos y los que no son salvos. Nada más. Los creyentes y los incrédulos. Los salvos y los perdidos. Entonces, nuestro sermón debe apuntar hacia uno de los objetivos generales. Si predicamos el Evangelio, estamos sin duda hablando a personas que no conocen todavía el Evangelio, no han experimentado la salvación. Si estamos hablando a un auditorio conformado por creyentes solamente, pues nuestro objetivo debe ser edificación. No vamos a evangelizar a los creyentes. Aunque eso se escucha, a veces escucho por radio o escucho por allá a los mismos hermanos diciendo, hermano, acepta a Cristo. Pues no, ese es un error garrafal. El hermano es hermano porque haya aceptado a Cristo, a menos que le esté diciendo a su pariente, ¿no? A su hermano carnal, como se dice, de sangre. Pero normalmente se dice hermano a una persona que también es hijo del mismo Padre, que es, en este caso, nuestro Padre Celestial. Y el otro objetivo es de edificación. Edificación. A los creyentes no les vamos a evangelizar, vamos a edificar. Entonces, esos son los dos objetivos generales, amplios. También tenemos objetivos específicos. Y yo cito a James Crane. Tiene un excelente libro que titula El Sermón Eficaz. Es muy académico, es amplio, entra en detalles minuciosos. Un excelente libro que ya un predicador me lo aconsejó cuando también muy joven y es muy útil. Fíjense, este escritor dice, respecto a los objetivos específicos, se puede señalar el evangelístico propiamente. El objetivo específico es que el inconverso escuche el evangelio, reconozca su necesidad imperiosa de salvación, vea al Cristo crucificado, visualice, digamos así, y ponga su fe en él. Evangelístico. Pero luego está el objetivo doctrinal. Si en la congregación hay hermanos que están hablando ciertas cosas medias raras o por ahí un llamado testigo de Jehová influyó en un hermano o en una hermanita y ella está conversando, compartiendo lo mismo con otras personas y de pronto se va infiltrando que esta herejía en la congregación. ¿Qué hacer? Es importantísimo poder corregir las falsas doctrinas y darle un enfoque doctrinal a la enseñanza, ¿no? Supongamos si se trata sobre la deidad del Señor Jesucristo tan discutida y negada por los testigos de Jehová, hay que enfatizar eso. Y así, como ejemplo nada más, doctrinal, alguna doctrina bíblica que se da en ese sermón. Devocional, tiene que ver con el andar del creyente con Dios, ¿no? De su acercamiento a Dios, de su caminar con Dios. Esto tiene que ver con la oración, la meditación, la lectura de la palabra, la obediencia devocional. Está otro objetivo que es el de dedicación. A esto le llaman muchos consagración, pero creo que es el Espíritu Santo, como Rairi dice, es quien nos ha consagrado para Dios, que nos ha apartado del mundo para Dios. Entonces, pero falta de parte del creyente una entrega, y a eso se le puede llamar de dedicación, como Romanos 12 lo señala, ¿no? 12:1. Este es el objetivo ético o moral, sí, tiene que ver con la ética, es decir, el saber lo bueno y el hacer, ¿no? Ahí está lo moral. Y de aliento. En una congregación que han sufrido muchas pérdidas, digamos así, muchas bajas por ahí, por el COVID y otras cosas, que ha dejado a personas sin trabajo, con un miembro de la familia que ha partido y un quebrantamiento, digamos, económico. Todo eso ha causado
desaliento entre los hermanos. Necesitan un mensaje de esperanza, de ánimo, de aliento, de que todavía el Señor está en el trono, ¿no? Y que Él puede resolver nuestro problema si nos aferramos a Él, a sus promesas y a su poder transformador, que puede saciar el hambre de multitudes, porque no puede proveer para nuestra necesidad. En fin, un sermón de aliento. Bien, hermanos, aquí vamos a detenernos porque el tiempo ha transcurrido. Entonces, en la próxima hora entraremos a la estructura del sermón. Bien, voy a dejar de compartir. Quizás haya alguna pregunta. Me alegra mucho por la asistencia de todos los que están conectados.